Hola a todos y bienvenidos a mi canal Un ratito con Juan Luque. Espero que en el episodio de hoy os pueda interesar y crear cierta curiosidad a la hora de tratar este tema. Como dije ayer que he comenzado esta nueva campaña de vídeos que quiero hacer en mi canal, como dije voy a hablar de un montón de cosas y de un montón de aspectos, ¿no? Y hoy me apetece hablar de los OO-Parts. No sé si se dice correctamente en inglés, es así. ¿Qué son los OO-Parts? Pues los OO-Parts son objetos que han sido encontrados en un lugar que no le corresponde. Por ejemplo, objetos que se han encontrado en sustratos que no corresponden a lo mejor con la civilización o con la tecnología de esa época. Por ejemplo, objetos que sencillamente no deberían de estar allí. Vamos a ver algunos de ellos. Espero que me acompañéis en este magnífico viaje que nos narra un poco nuestra historia y cuántas cosas aún tenemos por descubrir. Así que comenzamos. Y vamos a comenzar dando un pequeño contexto a qué historia, una versión muy resumida de cuál es la historia de nuestro planeta. Nuestro planeta lleva aproximadamente existiendo 4.500 millones de años. Desde hace aproximadamente unos 2.500 millones de años, nuestro planeta ya alberga vida, ¿vale? Aunque sea a nivel celular. Desde entonces, el planeta se considera que es habitable. Bien, dicho esto, las civilizaciones más antiguas de las que se tiene constancia no nos llegan ni a 3.300 años de antigüedad, año arriba, año abajo. Hablamos de la civilización egipcia y la civilización sumeria, ¿vale? O de Mesopotamia. Partiendo de ahí hacia atrás, hay un gran abanico de posibilidades de civilizaciones que incluso han podido existir, y no solamente existir, sino que han podido hasta desaparecer y no dejar rastro. Dentro de este contexto podemos ver muchos vídeos en internet donde, por ejemplo, nos comentan el típico vídeo que dice ¿qué pasaría si la humanidad dejara de existir? Comenzaría qué pasaría a las 5 horas, qué pasaría a las 10 horas. Bueno, al final lo que sucedería es que en un periodo aproximado de 100 o 200 años no quedaría ningún resto probablemente visible de nuestra estancia en el planeta. Con esto, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que perfectamente se han podido dar diferentes civilizaciones en nuestro planeta y que probablemente nunca sepamos nada de ello. Dicho esto, entramos en el contexto de los OPAR. Los OPAR es un término que se ha acuñado que significa objetos fuera de lugar. Y entre algunos de ellos, en este pequeño vídeo vamos a narrar algunos de los más famosos. Y cómo no, empezar por las pilas de Bagdad. Las pilas de Bagdad se encontraron en 1936 en unas excavaciones de la colonia de Kuyut Rabua. Es una aldea que está al suroeste de Bagdad, en Irak. Allí pues se encontró unas ánforas, y esas ánforas, lo curioso era de que estaban selladas con una especie de barra de cobre en el interior. Curiosamente, esa barra de cobre, cuando se le aplica un electrolito, un zumo, algo que haga reacción con el cobre, produce un voltaje. Claro, muy bien no se sabe para qué se podría utilizar, pero está claro que las cosas no se hacen por gusto. En ese momento, en esa época, alguien, esa civilización o esa persona, necesitó algún tipo de generador eléctrico de muy baja potencia para utilizarla para mover algo que requeriría de esa electricidad. Es cierto que ya se galvanizaba ciertos metales con este método, y se piensa que muy probablemente se utilizara para galvanizar pues metales como la plata, ¿de acuerdo? Entonces, pero no deja de resultar curioso de que solo se han encontrado en esa zona. Si fuera algo industrializado de la época, en lo que se pudiera
pues más o menos pensar que era un método de trabajo común donde se utilizara eso como algo convencional del momento, es normal que se hubieran encontrado más vasijas de ese tipo, pero no fue el caso. Solo se encontró esa vasija, que por cierto hoy permanece desaparecida. No se sabe dónde está esa vasija. Vamos a seguir con los egipcios, porque tengo aquí el guión que lo estoy leyendo y vamos a hablar de los helicópteros del jeroglífico del templo de Ábidos. Bueno, aquí en la imagen que vais a poder ver ahora, podemos ver claramente unas aeronaves y unas naves, unos barcos, dentro de un sello que está en un pórtico, ¿de acuerdo? Donde como he dicho, se ve claramente unas aeronaves. Bien, esto también tiene una pequeña explicación, que es que probablemente sean dos sellos de dos faroles diferentes que se han superpuesto uno encima del otro, de manera que ha creado esa casualidad. Pero no deja de ser curioso cómo la casualidad lleva a un diseño muy aproximado de la tecnología que disponemos hoy en día. Este es otro OPAR muy interesante. Después nos vamos a la huella de Meister. El descubrimiento se hizo en Utah, Estados Unidos, por el coleccionista de fósiles William Meister. En 1968, Meister salió con su familia en busca de trilobites, esas pequeñas conchas redonditas que son muy comunes de encontrar, para con su colección, cuando una de sus hijas le enseñó una roca en la que se encontraba un trilobite. Cuando se fijó más atentamente, pudo ver que el trilobite estaba como si lo hubieran pisado, lo que le llevó a fijarse más atentamente. En torno al trilobite parecía una huella con forma de calzado con una puntera. Y no solamente había una huella, sino que eran dos, la del pie derecho y la del pie izquierdo, donde estaba el trilobite. Supuestamente ese tacón de aquella huella, que además según la medida era de la parte más profunda de donde estaba el trilobite, o sea que habían hecho presión. ¿Cómo es posible que una huella se produjera en un sustrato donde no había hombres y de un animal que es acuático? Cuanto menos curioso, ¿no os parece? Podemos ahora irnos al mapa de Piri Reis, que es, bueno, el mapa de Piri Reis en Turquía, se encuentra en Turquía, o supuestamente está en Turquía, y es un orgullo nacional turco porque se considera un mapa totalmente adelantado a su época. Como estaréis viendo ahora, el mapa de Piri Reis, perdón, es un mapa donde se pueden ver partes que no fueron, porque el mapa es más o menos está datado en 1500, el año 1500 después de Cristo. Pero se pueden ver zonas que en ese momento no estaban descubiertas. Y sobre todo si nos vamos a la parte de abajo del mapa, podemos ver cómo la zona de la Antártida se puede ver claramente en el mapa dibujado. Algo que es realmente curioso porque la Antártida no es descubierta hasta 1800 y pico. Entonces, es curioso ver cómo se pudo, esa persona pudo saber qué tierras había en lugares donde supuestamente no estaban encontrados. Por lo tanto, aquí tenemos otro OPAR de libro bastante interesante. El mapa de Piri Reis. Alguno más, y este me resulta cuanto menos cierta nostalgia. Si es el mecanismo de Anticitera. Digo cierta nostalgia porque es un recuerdo de pequeño haber visto ya este documental sobre el mecanismo de Anticitera, que se descubrió dentro de la isla griega de Anticitera también, por eso lleva ese nombre, por unos pescadores que estaban recogiendo esponja. Y toda la curiosidad que lleva este descubrimiento no es solamente el hecho de que ya el propio artefacto es una maravilla, sino la de casualidades que se tuvieron que dar
para que ese mecanismo llegara hasta nuestro día. Algo realmente curioso. Para empezar, cuando se descubrió el mecanismo, lo que se descubrió fue una caja que estaba sellada, que no le dieron ni siquiera importancia a la hora de haberlo descubierto, sino que la caja se tiró en el Museo de Turquía más de 50 años ignorada, hasta que un arqueólogo le dio por abrirla y descubrió algo realmente sorprendente. Descubrió unas ruedas dentadas. Claro, eso para la época es como si descubriéramos, no sé, nosotros descubriéramos un ordenador cuántico ahora. O sea, es algo que no debería estar ahí, porque esa tecnología no existía. Y no solamente no existía, sino que el mecanismo de antiticera es un mecanismo que podía gestionar el tiempo de una manera controlada y prever ciertos acontecimientos futuros con una base matemática realmente exacta. Al final, todo esto son elementos que están cerca de nuestras civilizaciones, que podemos entender hoy en día, pero que en los donde han sido datados son elementos que no deberían de estar ahí, pero están. Creo que al final todo esto, y llego a mi conclusión final, que ya me estoy disparando de tiempo, llevo ya 10 minutos, al final tenemos una historia lineal contada, literalmente contada, pero que creo que deja fuera muchos elementos de lo que es nuestra historia como especie, y probablemente deberíamos de abrir nuestra mente y pensar que no somos el centro de este planeta, sino una parte más del mismo que ha llegado, que tiene su momento y que probablemente dejemos de existir y el planeta siga su recorrido en el universo. Creo que deberíamos de ser humildes en ese sentido, en el sentido de vamos a dejar o vamos a dejar un buen legado. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo nos van a juzgar en el futuro. No sabemos qué tecnología o qué tecnología van a descubrir de nosotros dentro de millones de años por quizás otras especies inteligentes o que se hayan desarrollado en nuestro mismo planeta. Bueno, espero que os guste, que el tema de los OPAR os parezca interesante. Espero haberos descubierto algo nuevo para los que no lo conocíais. Y gracias por seguirme, gracias por ver este vídeo y espero que nos veamos en el siguiente. Buenas noches, buenos días o buenas tardes según me estés viendo, y gracias por ver un nuevo episodio de Un Ratito con Juan Luque. Mañana, si Dios quiere, nos volveremos a ver. Chao.